Quiero saberlo todo de ti. Aunque lo que sepas de mí atente contra lo que eres. Vamos, ¿cómo algo va a atentar contra lo que soy? Vamos, no te pongas melodramática, ni que fueras una criminal o una narcotraficante. No lo soy. Ninguna de las dos cosas, te lo juro. No tienes por qué jurármelo. ¿Qué pasa? No, sí debo, te lo debo jurar por mi padre. No tienes por qué hacerlo. Si tuviste un error en tu pasado, si tuviste un mal amor, si tuviste todos los hombres del mundo, no importa. Yo voy a saber comprenderlo. No tengo por qué juzgarte, Lucía. Lo que pasa es que es algo mucho más que eso, Daniel. Lo que pasa es que yo... Perdón. Es el secretario de Gobernación. Tengo que tomar esta llamada. ¿Me das un segundo? Licenciado, buenas noches. Ponce, disculpa la hora, pero el presidente me ha pedido que te convoque a Palacio Nacional para una reunión de carácter urgente esta misma noche. ¿Una reunión ahora mismo con el presidente? ¿Sí? Y no puede esperar. Vete ahora mismo para acá. Bien, voy para allá. Bueno, ¿y por qué tengo que investigar yo a esa mujer? A ver, porque esa mujer no le conviene al jefe. Es una tipa... No sé, es una tipa que a mí no me... No sé, a mí no me parece que le convenga. León, lo que creo que está pasando aquí es que tú estás celosa de esa mujer. Porque estás enamorada de Daniel. Ay. Por favor, León, todo el mundo ya lo sabe. No digas estupideces, hombre, no sabes. Ok, yo no sé nada. Pero a ver, ¿cómo era? No, mi amor, por favor, no te mueras, mi amor, no te mueras. León, si eso no es amor, se le parece muchísimo. Pues no es amor. Te voy a decir una cosa, León. A mí no me pagan por andarme metiendo en la vida de los demás. Y mucho menos de alguien que es mayor de edad, que por si fuera poco es mi jefe. Déjalo que haga lo que se le pegue la gana, León. Ten mucho cuidado. Sí, Aguas claro. con lo que haces. Entonces lo voy a hacer yo sola. Yo sola. Yo sola no voy a permitir que esa lagartona se meta con él. Papá, ya pedí que te pusieran sábanas limpias. En un momento más va a estar lista tu recámara, ¿ok? Gracias, mija. Yo sé que lo que está pasando es muy duro, pero ¿Pero qué? no puedo evitar que me duela. Mi amor, las razones son contundentes, ya lo hablamos. Yo sé, papá, pero te pido por favor que Gracias. reflexiones. De verdad, gracias por hospedarme esta noche aquí. Te prometo que mañana mismo busco dónde mudarme. ¿Estás loco o qué, papá? Esta es tu casa y te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras. Para mí es un honor tenerte aquí. Gracias. Pero no es mi casa. Es la casa de tu marido. Gracias por ofrecérmela. ¿Me quieres decir qué es lo que te está pasando hoy? Andas como a 1000 kilómetros de aquí. Ni siquiera te molestaste en fingir que te gustaba. Yo no finjo nada. Dime de una vez qué te traes, Liliana. Todos en la familia se enteraron que Lucía estuvo presa. ¿Todos? ¿Todos quiénes? Todos. Abel, Elena, mi papá. Y ni te imaginas el lío que se armó. Así que te quiero pedir un favor, ¿sí? No quiero que le digas a Elena ni a nadie que ella está aquí. ¿Me lo prometes? ¿Hasta cuándo creen tú y tu mamá que van a poder ocultar que la presidiaria está en la ciudad? Todo el tiempo que sea posible. Nunca debe haber aceptado a la hija de una perra que se acostaba con mi marido para que terminara criándola junto con mis propios hijos. Cuéntamelo todo, mamá. ¿De quién es hija Lucha? ¿Qué fue lo que pasó? Lucha es hija de tu padre, con su primera novia. Era mi amiga. Ellos terminaron y ella se fue a vivir al norte. Yo me embaracé de Elena y tu padre se casó conmigo. Luego llegaste tú. Pero esa desgraciada regresó. Se volvieron a encontrar de nuevo. Y
Esa perra infeliz sedujo a tu padre, sabiendo perfectamente que yo estaba casada con él. No le importó quedar embarazada. Así es. ¿Y cómo aguantaste? No sé, yo tenía miedo de perder a tu padre. Lo amaba. Yo amaba tanto a Ignacio. Elena y tú ya habían nacido, así que no pudo dejarnos. Pero tampoco la podía dejar a ella porque tenía un embarazo de alto riesgo. Lo único que te estoy pidiendo es que no le digas nada a Elena sobre Lucía. No es complicado. Y si se me da la gana y lo digo, ¿qué? A mí nadie me manda. Mucho menos una mujer. ¿Estamos? A ver. Yo tengo muy claro quién lleva las riendas aquí, ¿sí? A mí ese dramón de tu familia no me interesa. Yo lo sé, pero para que no te perjudique es mucho mejor no mencionar nada, no mencionar que Lucía está libre. No sé, pero tu mujer igual se puede poner un poco pesada buscando reconciliaciones y esas estupideces. Te voy a pedir un favor. De mi mujer. No hables. Sí, diga. Aquí está el hombre, jefe. Lo espera en su oficina. Está bien. Voy para allá. Búscate otro estúpido que quiera ocuparse de tus cuestiones familiares. A mí me fastidiaron tú y tus hermanitas, las Durán, las Maquitas. No te preocupes, Radamés. Por supuesto que voy a conseguir a otro más rápido de lo que te imaginas. Y te aseguro que no va a ser ningún estúpido. Isabel, con el embarazo, comenzó a padecer una hipertensión incontrolable. Se llama eclampsia y no pudieron salvarla. En el parto se murió. Al poco tiempo después, tu padre se presentó con una bebé entre los brazos. Cómo lloraba por ella. Dijo que no podía dejar a la niña sola. Que si yo no la admitía, él seguiría con su hija para criarla por su propia cuenta. ¿Y tuviste que aceptarla? Sí. Sí, no me dejó otra alternativa. Yo pensé que podía tolerarla, pero no pude. Esa niña se parecía cada vez más a la infeliz de su madre. Y empecé a odiarla. Además, tu padre la prefería a ella por encima de ustedes. Y eso sí no podía tolerarlo. Yo odio a Lucha. Y la odio más que nada en este mundo. Porque gracias a ella, tu padre se fue de la casa. Todo esto me parece tan patético que hasta me resulta divertido. Abuela, ¿sabes a quién te pareces? A la madrastra de los cuentos de hadas. Eres una bruja, abuela, igual que mi tía Liliana. Victoria, comporta. No me faltes el respeto, es chamaca insolente. Yo a ti no te tengo ningún respeto y mucho menos a estos. Porque tú los has gobernado toda la vida y ellos se han dejado. Pobre de mi tía Lucha con esta familia de porquería. Mejor me voy. Para que aprendas a respetar a un hombre de verdad. ¡Arrastrada! ¡Imbécil! ¡Imbécil, idiota! ¿Deyanira? Deyanira, ¿qué pasó, manita? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, carnala? ¿Cómo me estaré bien? Mira, manita, yo no quiero que creas que te estoy criticando, pero es que esta vida que tú llevas no es buena. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Chica, por favor, no me friegues. Que no ves que estoy toda paleada y este imbécil casi me mata. Y ni siquiera me pagó. Yo te voy a ayudar a salir de esto, manita, vas a ver. A ver, carnal. Explícamelo otra vez porque ya no entiendo nada. Tú estás enamorado de la misma mujer de la que tu hermano está enamorado, ¿no? No lo digas así. Yo no me enamoré todavía. Y por otro lado, yo no sé si es la mujer de mi hermano. Solamente
Te conté que me parece que los dos estamos muy interesados en la misma mujer. Es que tú no la conoces, pero vas a ver, es preciosa. Es preciosa, parece una estatua de hielo. Es fría y es distante, pero cuando te sonríe, todo el hielo se derrite. Híjole, carnal, mira, no es por echarte porras, pero la neta, tu situación está en el hoyo. ¿Qué piensas hacer? Porque por lo que estoy escuchando, andas bien prendido de esta chava. Lo que voy a hacer es lo que hacen los hombres serios. Si Daniel está enamorado de verdad, yo me trago todas las palabras bonitas que le quiero decir a Lucía, me retiro, les aplaudo desde la barrera y sigo siendo un mal querido. Ok. ¿Y si no? Si no, mira. Escúchame, ve. Si para Daniel Lucía es otra más del montón, entonces sí, lo hago a un lado, me lanzo con todo sobre ella, le abro mi corazón y le echo el lazo. Porque ¿sabes qué? Carlos, Lucía es una mujer para toda la vida. Te mandé llamar para hacerte una oferta con una paga muy generosa, por supuesto, que estoy seguro que no vas a poder rechazar. ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo, Genaro. Tienes que mantenerme informado de cada paso que se dé en la agencia, pero sobre todo de las acciones y decisiones del comandante Daniel Ponce. ¿Y yo por qué tendría que hacer algo como eso? Por tu bien, por tu bien. Estamos pensando en ti. No queremos que llegues a ser un viejo pensionado miserable. Estamos hablando de esta cantidad mensual. Tendrías cada mes lo que ganas en un año. ¿Qué te parece? Yo sí necesito la lana, no hay ni que decirlo, ¿no? Y me gustaría ganármela, pero ¿por qué no me deja pensarlo esta noche y mañana respondo? Así me gusta. Que vengas cuando te hable. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees, eh? Nada más vengo a decirte que estoy harto. ¿Por qué te tengo que estar mandando mensajes y llamándote y tú nada? Nada más me buscas cuando se te pega la gana. Ay, ¿ahora te vas a hacer el damiselo ofendido? ¿Sabes qué es lo que no me cae después de todo esto? Que detrás de ese look de niña dark, tú estás empezando a sentir algo por mí en el fondo, pero no lo quieres aceptar. Sí, sí, sí. Tú siempre tan cursi. A ver, ¿quieres o no quieres venir conmigo? Señor presidente, él es la persona de la que le hablé. Es el comandante Daniel Ponce, a quien acabamos de nombrar como jefe interino de la Agencia Federal de Investigación Antidrogas. Es un honor conocerlo, señor presidente. Usted dirá para qué soy bueno. Elena, ya llegué. A ver si ya cenamos de una vez. Traigo un dolor que me está reventando la cabeza. Elena. Radames, qué bueno que ya llegaste, porque necesito hablar contigo. Es acerca de mi papá. Resulta que mi mamá y mi papá tuvieron una pelea muy fuerte y me traje a mi papá a estar unos días aquí en la casa, a quedarse con nosotros. Solamente... Un momento, dime una cosa. A ver si entiendo. Trajiste a dormir aquí a la casa a tu papá. Sabes perfectamente que ese viejo no me soporta y que yo tampoco lo soporto a él. Lo siento mucho. Es una emergencia. No, es una estupidez. Esta es mi casa. Buenas noches, yerno. ¿Cómo le va, don Ignacio? Sí, muy buenas noches. Es una misión muy importante, señor presidente. Y de verdad le agradezco que haya pensado en mí, pero... Pero, ¿qué necesita? ¿Mayor presupuesto? No solamente necesito mayores recursos, también necesito mayor libertad de acción. Es decir, necesito actuar sin enfrentar toda la maraña de trámites burocráticos. Usted entiende a lo que me refiero. Actuar sin rendir cuentas. ¿Es eso? Así es. Concedido, comandante Ponce. Solo a mí y al secretario de Gobernación. Entonces cuente conmigo, señor presidente.